Buen día amigo, amiga, ¿qué tal? Espero que tu día esté marchando excelente. Te cuento que hoy vamos a hablar de las cosas que podés hacer en tu trabajo existente para mejorar tus posibilidades de ganar más ingresos. Pero primero vamos a hacer algo que no va a costar ningún dinero, pero va a ser de mucho beneficio. Ponele me gusta a este video, suscríbete, poné tus comentarios, así yo me entero lo que estás pensando, te prometo que te voy a contestar. Y además nos estás ayudando con los algoritmos de YouTube para llevar este mensaje de prosperidad a otras personas que también necesitan escucharlo. Desde ya, muchas gracias y ahora ya pasamos de lleno al tema de hoy. Te voy a dar algunas ideas que podés poner en práctica en forma inmediata en tu lugar de trabajo para ser más visible ante tu empleador y notar de que realmente sos un miembro activo y contribuyente al equipo. Y eso es en realidad lo que los jefes, gerentes, dueños de empresas quieren ver en su equipo. Yo cuento con que vos estás trabajando, poniéndole ganas, cumpliendo con tu trabajo, pero a veces eso solo no es suficiente y llega el momento en el que estás notando de que vos pones el esfuerzo y estás allí, pero los aumentos, las promociones van a otros compañeros que quizás hasta tienen menos experiencia que vos. ¿Cuál es la razón para eso? Bueno, aquí van algunas ideas. Lo primero que te sugiero es prestar atención a las oportunidades no explotadas, a ese potencial que quizás no lo estás teniendo en cuenta. En todos los trabajos siempre tenemos que buscar la manera de ser el que aporta mayor valor al equipo, el que siempre está buscando la manera de aportar conocimiento, ideas, actividad, ser participante. Los empleadores en general quieren ver y entras en su radar de potenciales personas a promocionar, a promover, a darles un ascenso, cuando sos una persona activa en el trabajo y que estás buscando mejorar tus talentos, mejorar lo que sabes hacer para dar un mayor valor a tu empleador. De esa manera, cuando llega el momento de dar una promoción, en general va a ir a la persona en que el empleador o el jefe, el supervisor, considera que aporta más valor al equipo. Entonces, que seas esa persona. La segunda cosa a tener en cuenta es el cociente emocional. Y vos me vas a decir, sí, pero Sandra, yo no estoy acá para hacer sociales y para estar todo emotivo, yo acá vengo a trabajar. Y sí, es cierto, vamos a trabajar, pero el cociente emocional o la inteligencia emocional es la manera en la que nuestras actitudes y nuestra forma de ser afecta a otra persona y la manera en la que nosotros respondemos en consecuencia. Si nosotros empezamos a tomar conciencia de eso y empezamos a ser una persona más cálida en nuestro ambiente de trabajo, alguien a quien a quien puedan recurrir nuestros compañeros o nuestro supervisor, que estamos dispuestos a colaborar, que tenemos empatía por nuestro entorno y por la gente con la que estamos colaborando, vamos a estar sin lugar a dudas en una mejor situación. Tenemos que alimentar las relaciones laborales que tenemos. Es muy difícil en este mundo tan competitivo en el que vivimos ascender y hacer una carrera exitosa por nuestros propios y exclusivos medios. En general necesitamos ese entorno, esa red de personas que nos rodean que puedan ayudarnos en nuestra carrera. Entonces, el alimentar las relaciones existentes, las relaciones laborales existentes, es de gran valor. Y esto nos lleva a mi tercer sugerencia, que es el desarrollar una red laboral. Sumamente importante, particularmente hoy en día donde necesitamos estar conectados. El desarrollar nuestros contactos laborales nos va a ayudar en nuestro camino a conseguir más oportunidades, a tener personas a las cuales podemos recurrir con consultas, con comentarios,
para hacer una sesión de brainstorming donde cada uno pone sus ideas y sus aportes para colaborar, para sacar lo mejor de cada uno de las personas. Pero nada de eso lo podemos hacer en un vacío, tenemos que estar vinculados. Entonces el expandir nuestra red laboral es algo sumamente importante. Mi cuarta sugerencia es el aumentar nuestro conocimiento, capacitarnos. El mundo laboral es extremadamente competitivo, no solamente en el propio equipo de trabajo en el que estamos, sino también con otras empresas. De manera que no podemos quedarnos con los conocimientos iniciales con los que llegamos a ese puesto, sino que tenemos que estar constantemente capacitándonos, educándonos, creciendo a nivel personal, como también en las actividades específicas de nuestro trabajo. Tenemos que estar al día, tenemos que estar averiguando siempre cuáles son las novedades en nuestro rubro, estar constantemente al día. Y mi quinta sugerencia, tener una actitud positiva. Muchas veces llegamos al trabajo y comenzamos a ver cosas que no nos gustan, entonces comentamos con un compañero sobre la actitud de otro, sobre el jefe, o ese proyecto que me han dado, que no me gusta, todo lo demás. O también tenemos explosiones en el trabajo que no hemos podido controlar. Todo ese tipo de cosas generan una energía negativa en el ambiente de trabajo y un ambiente tóxico en realidad para trabajar. Eso es indudablemente que los jefes, los superiores, el que tiene que firmar el cheque a fin de mes, lo nota. Y cuando eso ocurre nos pone en una situación de desventaja cuando llega el momento de dar un ascenso o de dar una promoción. Los jefes, los dueños de empresas, siempre están buscando de mantener un ambiente de trabajo positivo, donde la gente colabore, donde la gente ponga su buena capacidad, su buena onda, como decimos, en el ambiente de trabajo, porque pasamos 8 o 10 horas trabajando todos los días y no queremos estar en un ambiente tóxico. Entonces mi sugerencia es que no seas esa persona, no solo porque no es agradable, sino también porque no te pone en una buena situación en el momento de conseguir un aumento o una promoción. En resumen, lo importante con todo esto es ofrecer el mayor valor posible a nuestro empleador, a nuestro supervisor, a nuestro equipo. El capacitarnos para estar siempre al día, estar filosos con nuestros conocimientos, con nuestros talentos, porque y relacionarnos con la gente lo mejor posible, ser respetuoso. Todas esas son condiciones que en el momento de decidir a quién se le va a dar un aumento o a quién se le va a dar una promoción, vos vas a estar entre esas personas. De modo que actitud, tener toda esta buena onda de la que estábamos hablando, mejorar tus talentos y relacionarte bien en tu entorno laboral, son todos elementos claves para llevarte a la cima corporativa. Querido amigo, amiga, que tengas un hermoso día. Como siempre, nos vemos en holafortuna.com y te deseo un día de prosperidad y abundancia.